días. Nosotros hablamos ayer de cosas muy importantes que ya ustedes escucharon ayer. Hoy vamos a seguir eso. Vamos a trabajar con la calidad del votante y la calidad de la persona que sea candidato. Es esencial que el país se involucre en eso. No que el país se involucre un año antes en una campaña interna que no sabe quién va a elegir, donde aparezcan los avivatos, ladrones, con más dinero a poder ocupar un cargo. Eso no es democracia, eso es dinerocracia, eso es injusticia. Entonces, estamos creando monstruos políticos cuando no educamos. Hay que educar. Le he dicho en varias ocasiones que cuando se va a emplear a alguien en una institución pública o privada, debe de pasar por el Departamento de Recursos Humanos para que lo evalúe. Y entre 100, 50 o 60 personas que vayan a hacer uso de la aspiración para ocupar el cargo, que entonces se elijan a las personas más calificadas. Cada ciudadano, como su voto es personal, libre, directo y secreto, de acuerdo al artículo 208 de la Constitución, para formar ese gobierno que establece el artículo 4 de la Constitución, que está conformado por el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, sencillamente lo que hay que hacer es preparar a la gente. Y se puede preparar a la gente. En los pueblos y las ciudades y los campos hay muchas personas prominentes, buenas, éticamente confiables. Se sabe que son gente que pueden cumplir con su deber. ¿Cuánta gente vemos en las juntas de vecinos trabajando por mejorar la situación de su sector? Hay muchos. ¿Cuántos profesores? ¿Cuántos obreros? ¿Cuántos profesionales? ¿Cuánta gente buena? ¿Cuántas amas de casa? ¿Cuántos jóvenes valiosos? ¿Cuántos jóvenes deportistas hay? Que podemos nosotros confiar en algún momento en que si el pueblo le da su apoyo y ellos demuestran su capacidad, vamos a tener mucha gente de bien, con vocación de servicio en el poder. Eso es necesario. El que quiera hacerse millonario debe de entonces meterse a negociante o a productor privado. Pero el que va a trabajar al servicio público, lo que tiene que saber es que tiene que rendir una labor de administrador de los bienes, de la fe y la esperanza de los pueblos. Entonces es necesario que en este mes de noviembre hablemos de la Constitución. No solamente recordando que el 6 de noviembre fue la primera Constitución, no, sino de la necesidad de aplicar la Constitución. Ese fue un sueño de Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte, cuando se iba a hacer la primera Constitución de la República, él hizo una propuesta, un proyecto de Constitución. Y en esa propuesta él dijo en su artículo número 1, dominicanos y dominicanas, recordemos esto, que la ley es la regla a la cual deben acomodar sus actos, así los gobernantes como los gobernados. La guía, el sol de un país es la ley. Y la Constitución de la República, en su artículo 6, establece la supremacía de la Constitución. Y dice que toda persona u órgano que ejerza potestades públicas está sujeto a la Constitución, norma suprema y fundamento jurídico del Estado Dominicano, por lo que serán nulas de pleno derecho toda ley, decreto, reglamento, resolución o acto que sean contrarios a la Constitución. Aquí se actúa muchas veces contrario a la Constitución. Por ejemplo, el Senado de la República, el Congreso, tiene un presupuesto muy abultado. Ellos, en lugar de privilegiar al pueblo, se privilegian ellos. Y eso está malo. Eso es antiético. Y eso dice de cómo anda el país. El Congreso debería tener un presupuesto modesto que sea cónsono, que se corresponda con la capacidad política y la identidad social y ética que tienen sus miembros. ¿Y cómo van a tener, por ejemplo, un presupuesto de 7.792 millones de pesos para el Congreso de la República, que tiene solamente 190 diputados, que tiene 7 diputados de ultramar, que tiene 20 diputados de Parlacén y que tiene 32 senadores? Y tienen un presupuesto superior
al presupuesto del Ministerio de Deporte, al presupuesto del Ministerio de Cultura, al presupuesto del Ministerio de la Mujer y al presupuesto del Ministerio de la Juventud. Eso es una injusticia. Y más injusticia aún vemos cuando el Senado de la República tiene unos 2.635 millones de presupuesto para 32 personas y lo que tengan que hacer más, mientras la mujer y la juventud tienen 818 la mujer, 808 la mujer y 718 la juventud. Señores, el Senado tiene más de 1.000 millones por encima del presupuesto del Ministerio de la Mujer y la Juventud. Eso es una injusticia. Entonces, el Congreso está violando el artículo 75, numeral 6, sobre la racionalización del gasto público. Hasta en la ley del ayuntamiento usted encuentra aquel llamado a la eficiencia en la asignación y uso de los fondos públicos. Artículo 6. Y cuando usted va a ver esa capacidad que tiene que tener el Congreso de Fiscalización y Control en los ayuntamientos está establecido también en uno de sus artículos, como es el 243, en el Comité de Seguimiento y Control Municipal. Tenemos un andamiaje constitucional y legal, que tiene que ponerse en el pensamiento de los políticos, en el pensamiento de los sectores de poder social y económico del país, en el pensamiento del sector religioso. No es que jalemos cada uno para nuestro lado, es que tengamos un ideal nacional, el ideal del bien, el ideal de la justicia, el ideal del cumplimiento del deber. Está bien, los medios de comunicación, muchos se manifiestan con relación al problema de lo que ocurre y dan informaciones, pero también tenemos que tener programas de formación permanente de la ciudadanía. Hay recursos en el país para que la ciudadanía mejore su conocimiento político y que la gente no se vea en la necesidad de desertar de la política. La política para mí, dicen muchos muchachos, es una afrenta. Es más, a un niño le preguntaron una vez, su papá era político, y en el curso estaban preguntando, ¿su papá qué hace? Médico. Aquel carpintero. Y cuando le fueron a hablar del papá, al hijo, que su papá era político, ¿sabe lo que dijo? Mi papá es narcotraficante. Prefirió decir que su padre era narcotraficante a que dijeran que era político. Vamos a rescatar la moralidad política. Vamos en este mes de la Constitución a revisar la Constitución. Vamos a seguir en estos programas. Mañana seguiremos trabajando con ustedes, intercambiando a los fines de que construyamos entre todos un mejor país. Un país que esté gobernado por una democracia constitucional, donde se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Gloria repiten, libertad, libertad, libertad.